El tema que estaremos analizando hoy, hermanos, es la vida prometida de la Iglesia. Ese discurso o esa charla está basada en un artículo de la revista Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence del número 1 de enero de 1915. El texto clave, hermanos, es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, que menciona: esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Les comento, hermanos, que estoy haciendo una traducción en este momento de ese artículo al español, así como aumentando los comentarios adicionales, que ya ha sido como un tema recurrente en este canal. Entonces pido de su amable comprensión. Si llego a tardar un poco en seguir hablando es porque estoy tratando de traducir alguna frase de la manera más correcta. Desde el punto de vista del pensamiento cristiano en general, o sea, de la iglesia nominal, hermanos, las palabras de nuestro texto clave carecerían prácticamente de sentido. Hablar de la vida eterna, de eso nos referimos. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de los cristianos de la iglesia nominal o de la cristiandad creen que las personas nacen con una imposición en su persona a una vida eterna, o sea, tienen desde el nacimiento la vida eterna, o sea, el alma es inmortal. Por lo tanto, las personas deben de seguir viviendo para siempre en algún lugar. Debido a este pensamiento, hermanos, pues aquellos que no merecen ir al cielo, al morir necesitan, o sea, al morir su cuerpo necesitan ir a otro plano existencial, pero no puede ser el cielo, porque ese es solamente para los justos. Necesariamente, hermanos, o ahí crean una necesidad de abrir un espacio para los pecadores después de la muerte. De ahí surge, hermanos, la necesidad de crear o de entender el tormento eterno, o sea, el infierno como un tormento eterno y un lugar destinado a los pecadores. Esta conclusión errónea se basa en la suposición en que todo ser humano posee la vida eterna de manera innata y que no puede liberarse de ella. Aun cuando lo intente, jamás el humano podrá dejar de existir. Nacemos, declaran los hermanos de otras confesiones, con una naturaleza inmortal. Por lo tanto, cuando uno muere, sigue viviendo en algún otro lugar, pero la inmortalidad es algo que nosotros tenemos desde el momento del nacimiento. Las escrituras, hermanos, sin embargo, enseñan todo lo contrario. Declaran que nadie puede tener vida a menos de que Dios se la otorgue. Cuando Dios creó al hombre, dio a nuestros primeros padres la perfección, tanto en su vida perfecta como en un organismo, un cuerpo humano perfecto, lo cual, después de haberlos creado, Dios les informó que para poder permanecer con vida para siempre, deberían de obedecer su ley. Si eran obedientes, por supuesto, ellos tendrían vida, pero si ellos fueran desobedientes a la ley, Él pondría sobre ellos la pena del pecado, o sea, la pena de muerte. El salario que el pecado paga es muerte. Por lo tanto, hermanos, si no hubieran transgredido, pues no habrían muerto. Pero al ellos pecar, la maldición cayó sobre ellos, hermanos, en especial cae sobre Adán y Eva, y entra en vigor lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 17. El día que comas de este fruto, morirás. Aunque hay que entender que la palabra morirás se traduce de dos frases del texto original, que es muriendo morirás. Así dice realmente en la Biblia interlineal, muriendo morirás. No hay que perder de objetivo, hermanos, o de vista esta frase, muriendo morirás. Cuando ellos desobedecen, hermanos, pues esta frase cae sobre ellos como un castigo. Después de 930 años, Adán llegó a morir. Sin embargo, no nos explica la escritura en qué momento de estos 930 años Adán tomó el fruto prohibido, pero la Biblia nos especifica que Adán llegó a morir después de 930 años. Durante todo ese periodo, hermanos, a partir de que él pecó, la pena de muerte cayó gradualmente sobre él. Diariamente él estaba muriendo,
hasta que finalmente un día dejó de respirar. ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? Muriendo morirás, lo dice completamente. A partir de que ellos pecan, es como si hubiera entrado una enfermedad terminal en sus cuerpos, que los iba a ir matando poco a poco, día a día, hasta que simplemente un día dejarían de respirar. Y así es como sucede con Adán. Un día simplemente dejó ya de vivir. ¿Por qué? Porque poco a poco su cuerpo envejeció, su cuerpo fue adquiriendo enfermedades hasta que finalmente, muriendo, o sea, empezó el proceso de muerte, muriendo, él llegó a morir totalmente, dejó de existir. Como podemos observar, los hijos de Adán no pudieron compartir la vida inmortal y perfecta, porque Adán la había perdido antes de que cualquiera de sus hijos hubiera llegado a existir. Nosotros llegamos a existir solo hasta después del pecado y hemos heredado esta enfermedad de muerte junto con el pecado. El salario que el pecado paga es muerte, mencionan las Escrituras. Así el mundo ha estado enfermo, se ha deformado el ser humano a causa del pecado, de la iniquidad, y nos hemos convertido en una raza moribunda. Vamos a leer, hermanos, por favor, algunos textos bíblicos. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 17. Vamos a leerlo de la versión Reina Valera de 1960, por favor, hermanos. Igualmente les invito a que puedan seguir la lectura en sus propios ejemplares de la Biblia. Reitero, es Génesis capítulo 2, versículo número 17, que dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La Biblia interlineal lo menciona como muriendo, morirás. De hecho, la Biblia Septuaginta al español lo traduce como de muerte moriréis. ¿Por qué de muerte moriréis? Porque muriendo moriría el hombre. O sea, es como una enfermedad que ataca al organismo y que termina matándolo, como una enfermedad terminal. Vamos a leer, por favor, hermanos, Génesis capítulo 3, en los versículos 3 a 5. Dice Génesis capítulo 3, 3 a 5, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Que Satanás es el único que aseguró que la muerte no es muerte, cuando Dios dijo que la muerte era el fin. Vamos a leer también, hermanos, Romanos 5:12. Repito, hermanos, es la carta a los Romanos, capítulo 5, en el versículo número 12. Dice lo siguiente en la versión Reina Valera de 1960. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado. Lo cual, bueno, es lo que estuvimos ahorita charlando. Hay un punto muy importante, hermanos, que debemos de entender. Ese es el primer punto de 3. Y debemos de entender que no hay vida si no es mediante Cristo. Las Escrituras nos hacen saber que no habría podido haber una esperanza para la humanidad, o sea, para volver a vivir, de no haber sido por la provisión que hizo Dios en Cristo Jesús. Juan 3, 16 y 17 nos dice que de tal forma amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué es perderse, hermanos? Pues es perder la vida por completo, o sea, perderse en la inexistencia. Incluso nos menciona la Biblia cómo es que Dios, cuando peca el hombre, también dio una promesa. Cuando ellos pecaron en el Edén, Jehová les prometió que eventualmente habría un redentor.
Él en ese momento en Génesis 3:15 le llama la simiente de la mujer que heriría en algún futuro la cabeza de la serpiente. Y desde ahí vemos algunos temas muy importantes. Jehová no dejó sin una provisión de rescate y para poder salir de la muerte a la humanidad. Él ya tenía previsto cómo poderlos ayudar, tanto a Adán y Eva como a nosotros. Aunque la muerte, hermanos, ha reinado desde la caída de Adán, pues Jehová no dejó a la humanidad sin esperanzas. Esta esperanza, hermanos, se fue mencionando, Jehová se la fue mencionando a los patriarcas, se la fue mencionando a los profetas, a los reyes y a todas las personas justas del Antiguo Testamento. Inclusive hay una línea genealógica por la cual vendría el Mesías, empezando desde Abraham, inclusive con Eva. Dios enviaría en este caso, hermanos, Jehová dio una esperanza, hermanos, dio una esperanza que de hecho podemos ver en las Escrituras, en por lo menos 2 pasajes, donde Jehová profetizó que habría un momento, hermanos, en que nuevamente la justicia estaría en el mundo, o sea que no quedaría impune el pecado, pero también habría justicia para poder ayudar a las personas. Jehová declaró que habría justicia, como en Judas 1:14, pues el discípulo o el apóstol Judas menciona: he aquí el Señor viene con sus miriadas de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. Él estaba citando lo que el profeta Enoc había mencionado. Enoc fue el séptimo en la línea de hijos de Adán hasta la línea de Set. Y él profetizó eso, que el Señor vendría con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos. Juicio es eso, o sea, juzgaría Dios a la humanidad con justicia. También a Abraham, se le menciona que habría un día de justicia que se establecería en la tierra, mencionando también que en su simiente, hermanos, serían benditas todas las familias de la tierra. Esa declaración no fue muy clara, pero era una declaración de vida eterna. ¿Por qué es de vida eterna, hermanos, hablar de que Enoc también profetizó que habría un día de juicio? Bueno, pues es que el juicio corresponde al periodo de los 1000 años. La humanidad no podría recibir un juicio si no ha podido entender la verdad. Menciona la Biblia que él no haría nada si no antes sus profetas anunciaran lo que habría de venir. Pero los humanos no tienen una información completa o perfecta. La tendrán únicamente hasta el milenio. Ese es el día del juicio. Los injustos, como dice Juan 5:28 y 29, se levantarán los injustos para una resurrección de juicio. Pero ese juicio vendrá en el día del milenio. El día del milenio o el dimilenio es el día del juicio. Entonces, sobre ese día se va a juzgar realmente a los humanos bajo un conocimiento perfecto, no mediante lo que hoy pobremente sabemos de lo que es realmente la vida. Cuando los israelitas, hermanos, se dieron cuenta, recordemos que ellos tuvieron la ley de Moisés. Jehová les dio una ley que es perfecta, pero el humano es imperfecto y pocas veces ha podido cumplir siquiera una parte de la ley. Bueno, los israelitas se dan cuenta de que esta ley no podía darles vida eterna, porque nadie podía guardar al 100% y correctamente la ley de Dios. El Señor prometió, por lo tanto, enviarles a alguien que quitaría pues este corazón de piedra que tienen, y también haría un nuevo pacto con ellos. Su experiencia bajo la ley pues les enseñó que no pueden liberarse a sí mismos del poder del pecado y de la muerte. Por lo tanto, la ley, como dice la Biblia, apuntaba hacia el Mesías. Era un ayo o un tutor que nos guiaba hacia Cristo. Vamos a leer, por favor, Romanos 11:26. Romanos capítulo 11, versículo número 26, que dice lo siguiente: y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad. Y dice aquí, de hecho, el 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Los israelitas mismos vieron en sus propias vidas que la ley no les podía ayudar a tener vida. Al contrario, los dirigía a muerte porque no eran dignos de vida. Necesitaban alguien que pagara todas sus ofensas para poder adquirir la vida. Por lo tanto, se profetizó esto, hermanos, que en algún momento alguien vendría, de Sión saldría el libertador, que quitaría la impiedad o el pecado de Jacob, o sea, de Israel. Y Jehová también promete que haría un pacto con ellos cuando él quitara sus pecados. Inclusive, hermanos, en Isaías capítulo 53, vamos a buscar Isaías capítulo 53, en el versículo número 4 al 6 dice lo siguiente. Isaías 53, 4 a 6 dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, y por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado en él cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, como vemos, Jehová cargó en Cristo el pecado de todos, incluyendo obviamente de Israel. Entonces, en algún momento, hermanos, pues esta fue una profecía, y es una profecía de que los israelitas también serían beneficiados por la provisión del rescate dada por Jehová. El siguiente punto, hermanos, muy importante de los tres que mencionaba, es la importancia de las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús vino, trajo palabras de vida eterna. Esta vida eterna que declara el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:10, que dice: sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, pone de manifiesto que antes de que Jesús hablara de esta vida eterna, jamás se había entendido antes. Aunque había habido una insinuación de este plan de Dios cuando se lo comentó a Abraham, no estaba realmente claro. O sea, Abraham no había entendido correctamente a qué se refería Dios. Sin embargo, él sabía que algo habría de pasar en el futuro. La pena de muerte que Dios había pronunciado en el Edén contra los pecadores parecía excluir toda esperanza de vida eterna, porque nadie, hermanos, como vimos con los israelitas, nadie puede cumplir la ley de Dios, por lo tanto todos merecen la muerte. Aunque Dios había declarado esta provisión o este rescate de una manera un poco ambigua, también había dejado ver un poco de luz de que habría en algún momento una liberación de la humanidad de esta maldición del pecado y de la muerte. Pero nadie podría entender, o nadie pudo entender, cómo se lograría hacer esto. Cómo Dios podría perdonar la pena de muerte y seguir siendo justo, porque es ojo por ojo, diente por diente. Cómo Dios podría hacer que dentro de la justicia divina pudiéramos nosotros recobrar la vida. Pero cuando Jesús vino, hermanos, sacó este tema a la luz. Mostró que la obra redentora que él estaba ejerciendo, ese ministerio al cual vino él y fue llamado, era una provisión y un regalo de la gracia de Jehová. Eventualmente se daría la vida eterna a todos los que aceptaran los términos que Jehová ha dictado para obtener la vida eterna. También mostró lo que es la inmortalidad. Reveló el hecho de que Dios se propone no solo dar al mundo de la humanidad vida eterna, sino también dar a los seguidores fieles que siguen muy de cerca las pisadas del Maestro, una vida aún más elevada, que es la vida inmortal. No es lo mismo, hermanos, la vida eterna que la inmortalidad, pero en un momento más vamos a entrar un poco más en detalle. Así, hermanos,
con el ministerio de Cristo surge un nuevo pensamiento, uno que ni siquiera se había imaginado nadie antes. Las declaraciones de Jesucristo con respecto a la vida eterna y la inmortalidad no son tan claras como las que, como lo explican ya después, posteriormente, sus apóstoles. Recordemos que los apóstoles se les prometió que iban a ser guiados por el Espíritu Santo para poder comprender la palabra de Jehová. Todo lo que ataran en el cielo sería vinculante y obligatorio a la vista de Dios, y todo lo que desataran no sería vinculante a los ojos de Dios. Pero en lo que dijo el Señor Jesús había una base para todo lo que los apóstoles dijeron y enseñaron. O sea, los apóstoles, aunque no entendieron mucho durante el ministerio de Cristo, y eso es bien sabido por todos, de hecho desde la frase de estás restaurando el reino de Israel, Jesús les dijo, no les corresponde a ustedes saber tiempos y sazones. Los apóstoles no entendieron muchas cosas durante la vida de Cristo. Fue mucho después de la muerte de Cristo, cuando ellos llegaron a esa conclusión. Sin embargo, sí hay base para todo lo que los apóstoles dijeron y enseñaron. Ellos no lo inventaron ni lo imaginaron. Vemos en ellos cómo el Espíritu Santo obra y nos va guiando como iglesia, sin la necesidad de un líder humano. De esta misma forma, hermanos, se logra la unidad, como paréntesis, dentro de la iglesia verdadera. Aunque no haya una organización que nos esté dirigiendo o no haya un ser humano que coordine todas nuestras actividades, el Espíritu Santo nos va guiando y nos va enseñando para llegar a los mismos conocimientos. Regresando al tema, bueno, Jesús tenía una razón por la cual no especificó muchas cosas claramente a los apóstoles. Jesús mismo les dijo en una ocasión, tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden ahorita sobrellevar. Si les hubiera comentado pues muchas informaciones, mucha información, muy probablemente los apóstoles la habrían podido comprender o entender. No estaban preparados. El hombre natural, hermanos, no puede percibir las cosas del Espíritu. Solamente el Espíritu puede interpretar las cosas profundas de Dios, las cosas espirituales. Así lo declara la carta a los Corintios. El hombre natural, como les comento, no puede percibir las cosas de Dios, las cosas profundas. Por eso era necesario, hermanos, que el Maestro muriera para que el Espíritu Santo pudiera regresar, viniera a nosotros. Solo mediante Espíritu Santo podríamos entender, tanto nosotros y también los apóstoles comprendieron las cosas profundas de Dios y los planes de Dios, pues ocultos a simple vista dentro de la Biblia. Vamos a leer, hermanos, por favor, un texto que es el Evangelio de Juan, capítulo 16. Repito, es el Evangelio de Juan, capítulo número 16, versículos 12 a 14. Dice lo siguiente, hermanos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorifica, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos, hermanos, pues el punto más importante. El Espíritu Santo es el que nos va guiando para poder comprender las verdades de la Biblia. Gracias a este Espíritu Santo, los apóstoles pudieron comprender esta parte, hermanos, de qué es la vida inmortal y qué es la vida eterna. No es lo mismo, y ellos lo plasman también dentro de sus escritos apostólicos, y nosotros, al igual que ellos, por Espíritu Santo podemos comprender lo que significaron esas palabras. La esperanza, hermanos, para el mundo. Este es el tercer punto importante de ese discurso, que es la esperanza para el mundo. El tema central de las enseñanzas de Cristo fue la vida eterna, mediante el reino de Dios, por supuesto.
El reino de Dios viene a restaurar todo en el mundo para poder nuevamente ofrecer vida eterna. Jesús había venido con el propósito de dar su vida en rescate por muchos, para que los hombres pudieran volver a disfrutar de un favor de Dios y volver a tener vida eterna. Las Escrituras en ninguna parte, hermanos, enseñan que todos tienen vida inherente, o sea, que tienen vida eterna desde el nacimiento. Por el contrario, la Biblia enseña lo que dice el Evangelio de Juan 3, capítulo 36 y primera de Juan 5, 12, que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La promesa mencionada en nuestro texto clave, se refiere particularmente al mensaje traído por nuestro Señor Jesucristo. A saber, hermanos, la salvación, la cual comenzó a ser anunciada por nuestro Señor, que nos fue confirmada por los que le oyeron. Eso nos lo dice Hebreos 2:3. La promesa entonces, hermanos, es la salvación, o sea, la vida. La restauración de la vida que fue anunciada por Jesucristo y fue confirmada por los que le oyeron. Quienes dice que le oyeron, pues es los apóstoles y los primeros cristianos. Recordemos que todo lo que nosotros hoy creemos, hermanos, tiene como base la base apostólica. Jesús nunca escribió un escrito. Realmente lo que tenemos como escritos cristianos son revelados por aquellos que le oyeron. Por lo cual Hebreos 2:3 pues es correcto. La salvación comenzó a ser anunciada por Jesús, pero nos fue confirmada también por aquellos que le oyeron, o sea, los apóstoles. Cuando Jesús vino, hermanos, arrojó luz sobre todo el tema del plan de salvación de Dios que tenía para la humanidad, para liberarla del pecado y de la muerte. Mostró que iba a haber una resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan 5, 28 y 29. Bien, ¿quiénes son los justos? Pues son todos aquellos que ya tienen una condición justificada por la fe en Jesucristo, y los injustos son aquellos que no están todavía justificados. Nuestro Padre Celestial resucitará en el último día, al comienzo del gran séptimo día, que es el reino milenario, a los muertos. Durante este día, hermanos, de 1000 años, el reino mesiánico prevalecerá contra sus enemigos y será una bendición para todo el mundo, sin excepciones. Así la simiente de Abraham prometida hace mucho tiempo logrará bendecir a toda la humanidad y a todas las familias de la tierra. Dicha simiente, pues como ya hemos visto en otros artículos o otros temas de estudio, hermanos, es Jesucristo y la Iglesia. Ellos componen pues la simiente o la simiente o la descendencia de Abraham. El último punto, hermanos, que quiero tocar con ustedes son los privilegios especiales de la Iglesia. Nuestro texto clave, hermanos, se refiere solo a cierta clase, o sea, a cierto grupo específicamente. No incluye todavía todo el mundo porque en el plan de Dios todo lleva una fase. En esta era evangélica, que comienza con la muerte de Cristo, o sea, la instauración de la iglesia hasta el final de la era, o sea, cuando Satanás es encarcelado y la iglesia pues quede completa, y ya no haya cupo para alguien más en la iglesia, pues bueno, durante ese tiempo, hermanos, pues esto incluye ese tiempo, ¿no? Ese es el presente mundo malo y a esa clase se refiere toda esta profecía, a la clase de la iglesia, los que viven dentro de la era evangélica, pero no a la humanidad en general, solamente a los que han sido llamados por el Padre a pertenecer a la iglesia.
Bueno, entonces nuestro texto clave, hermanos, se refiere solamente a esta clase, a la clase de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo. No incluye a todo el mundo. Y dice Primera de Juan 2:25, que es nuestro texto clave, esta es la promesa que Él nos ha dado o nos ha prometido. La promesa es que la iglesia y nadie más, o sea, para la iglesia y nadie más, pues tendrá un llamado o tiene un llamamiento celestial. Todas las promesas para el mundo que resta, o sea, que no son parte de la iglesia, se hacen en una línea, se hacen siguiendo una línea de principios generales. Todo el mundo debe de ser bendecido y será bendecido, y la bendición vendrá a todos los hijos de la humanidad, o sea, los hijos de Adán, y tendrán una oportunidad, una segunda oportunidad para ganar la vida eterna. Dios hizo que todo dependiera del Hijo de Dios, o sea, el Hijo, o sea, Jesucristo, todo depende de Él, ¿no? ¿Por qué mencionamos esto? Porque, bueno, la Biblia menciona, el que tiene el Hijo tiene la vida. No podemos tener otra base para tratar de adquirir la vida eterna, si no es mediante Jesucristo. Dios hizo que todo dependiera del Hijo, como hemos visto, así que solo los que creen en Cristo pueden obtener la vida ahora. Pero aún así no es en un sentido completo. ¿Por qué? Porque hoy nosotros ya aceptamos a Cristo, pero vamos a morir de todas maneras. El comienzo de esta vida eterna para la clase de la iglesia solamente se puede adquirir y se perfeccionará en la resurrección, ya como seres espirituales y no como seres físicos. Aun cuando nosotros ya tenemos esperanza de vida eterna, tenemos forzosamente que morir para poder transformar nuestros cuerpos en cuerpos espirituales. El mundo no tiene vida en ellos y no puede tenerla si no es bajo el arreglo de Dios. Mismo Jesucristo dijo, cuando un apóstol le dijo, deja que entierre a mi Padre, y él le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues que el mundo no tiene vida, porque no han aceptado la provisión que Jehová les ha dado, que es el rescate de Cristo. Por eso el maestro se refería a ellos como muertos, como que la humanidad está muerta, no tiene esperanzas todavía. Las tendrá únicamente cuando resuciten, se les enseñe la verdad y puedan abrazar el sacrificio de Jesús, como nosotros ya lo hemos hecho, con la esperanza de ellos de vivir para siempre en la tierra. Los que hoy vienen a Cristo son la iglesia, hermanos, o como habíamos mencionado, la clase de la iglesia o la clase de la novia. ¿Por qué? Porque la Biblia le llama a la iglesia la novia de Cristo. Son una clase que, bueno, tienen un gran privilegio, hermanos. Los cristianos llegan a la vida que es incorruptible, o sea, la vida inmortal. Pero hay una promesa para el mundo y solo para los creyentes que conocen, bueno, hay una promesa para el mundo y solo nosotros los creyentes, o sea, la clase de la iglesia, conoce cuál es esta provisión que está dada a la humanidad. Mientras que la humanidad pues no logra entenderla del todo. Todos tendrán, hermanos, como les había comentado, la oportunidad de alcanzar la vida eterna, ya que Dios ha provisto un día para esta prueba, o sea, un día de juicio, para que puedan demostrar la humanidad en general, cuando hayan llegado al conocimiento de la verdad, si quieren aceptar los términos y alcanzar la vida eterna, deben de demostrar que son dignos de la vida eterna mediante su comportamiento de acuerdo a los conocimientos perfectos que se les compartirán en ese periodo de prueba. Vamos a ver algunos textos, hermanos. Vamos a ver primero los Corintios 15, 20 a 22. Repito, primero los Corintios capítulo 15, versículos 20 a 22, que dicen lo siguiente: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Aquí entendemos, hermanos, que toda la humanidad regresará a la vida. No hay ningún humano que pueda escapar de la muerte, porque en Adán todos morimos. Pero de esa misma manera, a la inversa, ahora en Cristo todos serán vivificados, sin excepciones. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 6, versículos 7 y 23. Romanos capítulo 6, versículos 7 y 23, que dicen lo siguiente: pues el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y el número 23 menciona: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues si todos somos vivificados y cuando morimos pagamos nuestros pecados, como dice aquí, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, regresaríamos a la vida si resucitamos en ceros, o sea, tendríamos una segunda oportunidad. Eso significa que los pecados que hayan cometido la humanidad en general antes de la resurrección habrían sido condonados, por así decirlos, porque ya habían muerto y aparte Cristo pagó esa deuda. Regresando a la vida, pues entonces entrarían en un nuevo periodo de juicio. O bueno, el primer periodo de juicio, porque recibirán ahora sí información clara y veraz y deberán de tomar una decisión de acuerdo a los nuevos conocimientos. De la misma manera, Juan 5, 28 y 29 nos dice que todos los que están en los sepulcros saldrán, no hay ninguna excepción. Si todos salen, llegan nuevamente en cero, porque ellos ya habrían pagado el pecado, porque ya murieron, primer punto, y la segunda, Jesús ya pagó esa muerte. O sea, no merecen estar muertos. Tienen en automático, mediante la sangre y el sacrificio de Jesús, una segunda oportunidad y derecho a salir nuevamente de la sepultura, de la muerte. El Señor, hermanos, hará posible que el mundo alcance la vida eterna en el plano humano, tal como ahora está haciendo esta provisión posible para la Iglesia, para que pueda alcanzar la vida en el plano divino. O sea, hay una salvación en dos fases, la fase terrenal y la fase celestial. Lo que debe hacer el pueblo consagrado de Dios, o sea, la Iglesia, es esforzarse por ser parte de la clase de la Iglesia o de la novia. Este término se aplica a los que se hacen discípulos de Jesús y creen en el reino de Jesús, que bueno, traerá gloria y honor al Padre, y dedican de esta manera sus vidas para caminar tras los pasos de Jesús hasta la muerte. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Nosotros como iglesia debemos de esforzarnos por adquirir la vida eterna, entender que hay dos fases y que nosotros hemos comprendido que nosotros comprendemos a dónde vamos a pertenecer, que es al cielo. También comprendemos que la humanidad restante quedará en la tierra, no porque seamos buenos, sino por gracia, porque realmente Dios es quien decide y Él decidirá quién y quién no. Pero lo que así aquí vemos, hermanos, es algo muy importante. Si queremos pertenecer a este grupo, tenemos que esforzarnos para dedicar nuestras vidas a seguir el ejemplo de Jesucristo, inclusive cargando un madero hasta la muerte, o sea, tomando una vida de sacrificio donde nos estaremos mortificando día a día. Es importante entender, hermanos, que ese conocimiento de las dos fases de la salvación no es porque nosotros seamos sabios o muy inteligentes, sino que el Espíritu de Dios nos va guiando a la verdad, tal como lo hizo con los cristianos del primer siglo y con los mismos apóstoles. No fue necesario la explicación teológica de otras personas en muchos de los casos. El Espíritu Santo es el Maestro que nos revelaría toda la verdad y nos guiaría a la verdad, como lo vimos hace unos momentos. La clase de la novia, hermanos, no solamente incluye a los sacerdotes antitípicos representados por los 144,000, sino también a los levitas antitípicos. Ellos también están vinculados. ¿Quiénes son los levitas antitípicos? Pues la gran muchedumbre, que habla el Apocalipsis, por supuesto. Mientras que ambas clases, hermanos, tendrán vida eterna, la vida eterna en sí, o sea, la corona de vida, la inmortalidad, solamente es para aquellos que demuestren ser vencedores. Eso significa que la gran muchedumbre, hermanos, que está delante del trono, no
tienen vida eterna, o sea, inmortal. Tienen vida eterna, pero no tienen vida inmortal. O sea, son como los ángeles, o sea, pueden morir, pero si se comportan a la altura, Dios seguirá aportándoles lo que necesiten para seguir vivos. Pero solamente la iglesia, los vencedores que habla la Biblia, son los únicos que tendrán vida inmortal, o sea, indestructible. Vamos a ver, hermanos, más adelante ahorita qué es la indestructibilidad y qué es la vida eterna. Todavía no es el momento, pero quiero que entendamos que los cristianos sí sabemos a dónde vamos. Vamos a los cielos. Y la clase de la iglesia, pues podría decirse que se divide en los cristianos en dos partes, lo que se conoce como los 144,000 y la gran muchedumbre. Vamos a leer ahora, hermanos, del Apocalipsis. Leamos por favor en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 21, que dice: Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí Jesús nos dice que los vencedores son los que se sentarán en el trono con él, en el trono del gobierno de Dios, en el reino venidero. Esta promesa está abierta a todos los cristianos. Apocalipsis, ahora en el capítulo 7, es Apocalipsis 7, versículo 9, nos dice lo siguiente: Después de esto vi y aquí una turba, o bueno, eso nos lo dice la versión Septuaginta al español. Después de esto vi y aquí una turba. Bueno, vamos a leerlo de la Reina Valera de 1960, que dice: Después de esto miré y he aquí una gran multitud o muchedumbre, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Primer punto, hay que entender aquí esto. Aquí habla de una gran multitud que nadie puede contar, o sea, no son los 144,000, porque ellos sí están contados, pero dice que proceden de todos los lugares del mundo. Pero también dice su ubicación geográfica, vamos a llamarle así. Dice que están delante del trono del Padre, o sea, delante de Jehová, y en la presencia del Cordero. O sea, no es simbólico, hermanos. Todos estos capítulos están hablando literalmente dónde está cada uno, ¿no? Porque hablar de que los 144,000 también están en el cielo, o los 144,000 y la gran muchedumbre son del cielo o no son del cielo, pero no se puede dividir a ellos. Ambos son gente que se han consagrado, que son cristianos, pero no tienen el mismo puesto. La gran muchedumbre parece ser que han sido cristianos que fueron vencidos por el mundo de alguna manera y no alcanzaron el alto llamado, pero sí hicieron un esfuerzo por ganarse este lugar. Solo Jehová sabe quién realmente es merecedor también de ser parte de la gran muchedumbre, que no es como un segundo lugar, simplemente es otra posición en los cielos, que también merece respeto y debemos de apreciar. Es la gran muchedumbre o la gran multitud también una clase de cristianos, pero que en algo fallaron, pero se arrepintieron, pero Dios de alguna manera tal vez vio que no dieron el 100% de lo que pudieron, mientras que los 144,000 que vamos a leer en este momento, que ahora aparece en Apocalipsis 14 del 1 al 5, los 144,000 sí son vencedores y se han mantenido sin mancha de este mundo. Realmente esa frase no la dice el texto que acabamos de leer de la gran muchedumbre. Solamente se dice que ellos sí fueron vencedores prácticamente, los 144,000. Vamos a ver Apocalipsis 14, 1 al 5, que dice lo siguiente: Después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de las 4 bestias vivientes, y de los ancianos,
y nadie podía aprender el cántico, sino solo aquellos 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, parece ser que esta clase, o sea, la clase de los 144,000, son vencedores, realmente alcanzaron la corona de la vida, son los que adquirirán la inmortalidad, o sea, lo que quiere decir la indestructibilidad, mientras que la gran muchedumbre pues solamente tienen vida eterna en los cielos, sin ser tampoco reyes y sacerdotes. Lo que aquí nos dice también es muy importante, dice que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No es que sean célibes, sino que no se contaminaron con mujeres, o sea, con doctrinas falsas. De una manera espiritual ellos son vírgenes, y estos dice que siguieron al Cordero a donde quiera que él va, o sea, siguieron a Jesucristo a donde quiera que él los guió. Aceptaron como su cabeza a Jesucristo, siguieron tras los pasos del Maestro, tomaron su cruz, siguieron al Maestro hasta donde se pudo y murieron con él y sufrieron con él. Estos, como dice el mismo versículo 4, fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Para hablar de primicias, pues yo también entiendo que si hay un grupo de cristianos, los mejores 144,000 son los que serán realmente los reyes y los sacerdotes, son las primicias. Ahora, bueno, eso es lo que nos dice la Biblia sobre los 144,000. Por lo tanto, nosotros, hermanos, como iglesia sabemos que nuestro llamamiento es celestial y nosotros estamos concursando por la corona de la vida, o sea, ser reyes y sacerdotes y luchar por llegar a la indestructibilidad, que es el alto premio. Sin embargo, aún así, hermanos, los cristianos nos debemos de esforzar. Si en algo fuimos vencidos, aun con todo y nuestros esfuerzos, pues seremos y llegaremos a ser parte de la gran muchedumbre celestial. En una ocasión, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo a los judíos, como vimos, que el que tiene al Padre pues tiene vida en sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas personas, estos cristianos, ya aceptaron al Hijo, mientras que la humanidad en general aún no la ha aceptado del todo. Entonces, cuando nosotros oímos esta declaración, pues obviamente Jesús también habla de la inmortalidad. ¿Por qué razón, hermanos? Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo tener en él vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tener vida en sí mismo es ser la misma fuente de vida. Nosotros como seres mortales tenemos que comer, tomar agua, necesitamos aire, oxígeno, o sea, no somos inmortales. Podemos vivir eternamente si se nos dan las cosas necesarias para preservar la vida, pero no somos inmortales, o sea, indestructibles. Nosotros somos seres mortales con vida eterna, porque tenemos el sustento que necesitamos para vivir. Bueno, Jesús dice que Jehová tiene vida en sí mismo, o sea, Él es la fuente de su propia vida, no necesita una energía externa para seguir viviendo. Y dice que asimismo el Hijo le ha dado tener vida en sí mismo. Eso nos lo dice Juan 5:26. ¿Qué significa? Que a Jesús se le ha otorgado el privilegio de ser también inmortal, o sea, indestructible, compartir la naturaleza divina. Jesús ya no puede morir jamás. De hecho, de haber tenido la inmortalidad desde el inicio de su vida, habría significado que su sacrificio no fue un sacrificio, porque Él tenía que morir por los pecados de la humanidad, y si Él no puede morir, no habría podido pagar ese precio. Solamente Él, cuando nació o cuando fue creado, Jesús fue creado como un ser mortal, como toda la demás creación.
pero él, al demostrar el mérito de ganarse la vida por todo lo que hizo y lo que padeció, Jehová le regaló la indestructibilidad, o sea, la inmortalidad. Así como la vida es inherente en el Padre, así también esta llegó a ser en el Hijo, y el Hijo nos prometió lo mismo a nosotros. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 a 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 3 a 4. Repito, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 3 a 4. Dice: déjenme checar, hermanos, parece que no es el texto. Sigo revisando, hermanos, denme un momento, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 3 a 4. Bien, hermanos, no es el texto. Les ofrezco una disculpa por esa situación. Sin embargo, pues lo voy a checar y lo dejo en la caja de la descripción del video. Vamos a leer otro texto que está citado, que es el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 a 28. Primera de Juan, capítulo 10, versículos 27 a 28. Repito, por último, hermanos, es Juan 10, 27, 28, que dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, aquí Jesús es otra de las formas en que Él nos ha dicho estas mismas palabras. El texto que estábamos buscando anteriormente menciona que nosotros también heredaríamos también seríamos seres creados en una nueva creación, seríamos una nueva creación inmortal, que seríamos indestructibles, pero aquí mismo Jesús lo dice, que sus ovejas, o sea, la iglesia, escucharían su voz y lo seguirían. Dice, y Él, o sea, Jesús, les daría la vida eterna y no perecerían jamás, lo cual significa que habla acerca también de indestructibilidad. Nosotros también heredaríamos la indestructibilidad. Dejo en la caja de los comentarios el otro texto, hermanos, para que puedan revisarlo y tener un completo panorama sobre este tema. Por último, hermanos, con eso quisiera finalizar. Jesús mismo en otra ocasión mencionó que a menos de que comiéramos la carne del Hijo del Hombre y bebiéramos su sangre, no tendríamos vida en nosotros. Eso lo dice Juan 6:53. Repito, es el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53. Esta sería prácticamente la vida inherente, o sea, la vida inmortal, indestructible, la vida que tendríamos en nosotros mismos, tal como Jesús la ha heredado del Padre. La diferencia entre esta vida y la vida ordinaria es que la primera es inherente y la segunda se mantiene. Como habíamos entendido, Dios no necesita una fuente externa de energía para seguir viviendo, nosotros sí. Inclusive, hermanos, quiero decirles que los ángeles no fueron creados inmortales. Los ángeles también son mortales, pero Dios sostiene su vida para que puedan seguir vivos. De lo contrario, los ángeles caídos no podrían ser destruidos, como la Biblia lo ha prometido, que Satanás y sus ángeles serían destruidos. ¿Por qué razón? Porque tendrían vida eterna en ellos mismos, pero no tienen vida eterna. Si ellos llegan a morir, dejarán de existir tal como toda la demás creación. Entonces, para recapitular, hermanos, sobre el tema de la vida prometida a la iglesia, nosotros sabemos que la vida que se nos promete es celestial, que hay tres
que hay una salvación dividida en dos fases, la fase terrenal, la fase celestial, y en la fase celestial hay dos grupos, que es el grupo de los 144,000 y de la gran muchedumbre. Sobre el tema de los 144,000 no podemos asegurar tajantemente que sea un número fijo o sea un símbolo, pero sí diría, aunque fuera un símbolo, que es un grupo reducido de cristianos que adquirirían la indestructibilidad y heredarían el reino. Los demás pues estarían en una posición delante del Padre como parte de la gran muchedumbre, pero no portarían coronas y no serían indestructibles, serían similares a los ángeles, pero no podemos asegurar que sean la misma raza. En cuanto a ello, pues obviamente nosotros entendemos que el Espíritu Santo, al igual que a los apóstoles, nos fue guiando poco a poco hasta poder comprender estas verdades bíblicas. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos con todo esto? Bueno, nosotros sabemos a dónde vamos, nosotros sabemos qué va a suceder, comprendemos el plan de salvación. Nosotros entendemos que debemos de obedecer al Padre, y lo obedecemos no por miedo a un castigo, no por miedo a un tormento eterno, sino por amor. El amor se paga con amor, hermanos, y pues yo quisiera dejarles solamente esto en mente. Sabiendo el plan de Dios y hacia dónde vamos, pues hay que estar agradecidos con el Padre, porque muchas personas, tanto en la antigüedad como ahora, no podrán comprenderlo, y no pueden comprenderlo, pero nosotros que ya lo hicimos, realmente hay que valorarlo y apreciarlo. El Padre no nos obliga, nosotros somos libres de tomar una decisión si queremos la vida eterna en el cielo o no. Pero hoy, hermanos, pues yo les invito a que si Jehová ya ha confiado en nosotros, pues nosotros también confiemos en Jehová, y que por algo Él nos ha permitido conocer estas verdades, y pues tenemos que actuar en consecuencia. Agradezco mucho, hermanos, su tiempo. Y pues bueno, si este discurso, esta información les ha sido de provecho, compártanla con otros cristianos, con otros hermanos, para que puedan entender hacia dónde va la iglesia, cuál es la promesa de vida de la iglesia. Que tengan buena tarde.